Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente junto a ustedes para poder dar inicio a esta transmisión en vivo a través de este culto devocional que lo estamos haciendo noche a noche, ¿sí?, en estos preciosísimos tiempos donde se expone no solamente, ¿sí?, la palabra del Señor, sino también las oraciones. Invitamos a cada uno de nuestros queridos amigos también a que puedan formar parte de este precioso tiempo de devocional. Recuerde que nuestra intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles a través de las redes sociales, como lo es el Facebook, como lo es el YouTube, como lo es también pues el WhatsApp, y a todo lugar donde el Señor nos permita ingresar. Mis santos hermanos, es menester pues que estemos atentos siempre y dispuestos para poder aprovechar al máximo, ¿sí?, las enseñanzas que nuestro Dios nos da cada día. Mis santos hermanos, recuerde que los números telefónicos, el 099-2229-162 está a su entera disposición, ¿sí?, para poder allí también a través del WhatsApp enviar su petición de oración. O si no, lo puede hacer a través de los comentarios que tenemos, ¿sí?, por intermedio del Facebook. Si tiene alguna situación ya un poquito más personal, privada o algo que se quiera, pues en este caso, pues de manera confidencial hacer saber, le doy mi número telefónico que es el 0999-426875. Están a su entera disposición para poderle estar ayudando en las necesidades, sí, espirituales conforme a la gracia que Dios deposite en nuestras vidas. Recuerde, mi amado hermano, sí, que el día de mañana allá estaremos en la Flor de Bastión. Amén. En la Flor de Bastión estaremos a partir de las 9:30 de la mañana y abriendo nuestras puertas en la iglesia para poder recibir a nuestros hermanos y, como no, también a esa juventud y a la niñez que está acudiendo fielmente también para recibir la instrucción del consejo de Dios. Por otro lado, en Mucholote la iglesia estará abierta para poder continuar con esos preciosos tiempos de oración. Hoy recibimos pues un gran número de hermanos en los tiempos que tenemos aquí en Mucholote, ¿sí?, allá en la iglesia, y pudimos pues poder no solamente compartir las necesidades, sino orando al Señor para que esta nación sea librada de la corrupción, sea librada de tanta maldad, y que de esa forma pues podamos ver días mejores. Sí, estuvimos orando, estuvimos clamando, contando testimonios, también dando a saber las grandezas de Dios en la vida de algunos de nuestros amados hermanos que tienen pues siempre a bien con su presencia no solo buscar, sino que también nos incentivan para nosotros seguir adelante. Mis santos hermanos, pues les invito a que usted también pueda participar de esos preciosos tiempos en la iglesia, la cual se encuentra ubicada en la Ciudadela Mucholote 1, etapa 7, manzana 2334, solar número 3. Ahí en toda la esquina estamos, frente a frente al centro de acopio de Puerto Limpio. Mis santos hermanos, sí, les invito pues también a que puedan contribuir con este ministerio. Ya usted recuerda que nosotros sí nos sostenemos también a través pues de las contribuciones que este ministerio recibe. Sí, esto es a través del diezmo y la ofrenda que el Señor pues nos otorga por intermedio de los miembros de la iglesia. Si esto no es para otro tipo de personas, ya que cada creyente tiene su propia iglesia y tiene su propia casa en la cual deberá pues de ser en este caso ordenado. Sí, pero si alguien quiere contribuir de manera voluntaria también lo puede hacer, sí, allá en nuestra cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil. Sí, en la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil, sí, el número es 37419503. Allí puede hacer también pues su depósito o si desea su transferencia a nombre de la iglesia Casa de Oración. Sí, el nombre de la cuenta está a nombre de Iglesia Casa de Oración. Así que esperamos pues también que quienes desean o de alguna forma se han edificado por medio de estas enseñanzas y desean pues hacer alguna contribución, estos son los medios o las vías para poderlo usted pues realizar de manera espontánea. Hoy vamos a tener, como ha sido nuestra acostumbrada pues enseñanzas, y este precioso pasaje que estamos pues ya diríamos desarrollándolo en bastantes enseñanzas con respecto a este gran tema, los tiempos del fin o los tiempos finales. Hoy vamos a tener justamente un tema muy precioso a través de que del juicio de Dios, el juicio de nuestro Padre Celestial. Hoy estaremos hablando acerca
justamente de aquello, ¿sí? Del gran día del juicio. En los tiempos postreros se anuncia acerca del juicio venidero, ¿sí? En qué consistirá, de qué se tratará, qué se desarrollará en medio de ese juicio. Hoy lo vamos a estar, ¿sí? Justamente tratando a través de este gran, ¿sí? Tema, como son los tiempos del fin. En los tiempos finales, en los postreros tiempos, en los postreros días, el juicio de Dios, ¿sí? Se manifestará, ¿sí? Para toda la raza humana. Pero hoy vamos a hablar básicamente de ese juicio que diríamos que se limita a cada individuo, se limita a todos los moradores de la tierra, ¿sí? Desde el primero hasta el último. Sí, habrá un día en el cual rendiremos cuentas de todo lo que hayamos hecho. Y en ese día del gran juicio de Dios, donde así como ya se veía el tribunal, ¿se acuerda usted que ya vimos el tema del tribunal de Cristo? Sí, que todos compareceremos al tribunal de Cristo, hablando de toda la iglesia cristiana a través de toda la historia. Hoy vamos a tratar el tema acerca del día, sí, el gran día del juicio, pero para con los hombres. Sí, no vamos a concentrarnos en las copas de la ira, ni en los jinetes, ni en los sellos, ni en las trompetas, no. Solamente nos vamos a concentrar hoy por hoy ante ese gran comparecimiento que tendrá todo hombre, todo ser humano delante del trono de Dios, en ese gran juicio, como lo han denominado algunos, del trono blanco. Así que, mis santos hermanos, estemos pues atentos, que en breve estaremos dando ya pues desarrollo a ese precioso tema. Por otra parte, recuerde, mis amados hermanos, hacer saber sus peticiones de oración. Recuerde que estos tiempos son de oración, son tiempos en los que esperamos en Dios que usted pueda dar a conocer la necesidad, sí, que usted pueda estar llevando, o de pronto algún amigo suyo, algún familiar, alguna situación. Mira que hoy, y eso obviamente tiene que ser motivo de oración, ¿no? Hoy se presentó en la ciudad, sí, de México, en el país, sí, de México, de qué manera pues se llevó a cabo un temblor de gran magnitud de 7.5, si no me falla la memoria, en la escala de Richter. Sí, que si bien es cierto, no trajo mayor desgracia en el sentido de pérdidas humanas. Creo que por allí, hasta donde vi la noticia, había fallecido solo una persona y por allí una persona herida. Pero sí en otros sectores había traído cierto tipo pues de daños materiales, sobre todo en estas ciudades que están más alejadas, o que se podrían considerar como cantones, como para darlo a conocer en nuestro entorno, sí, más pequeños. Allí sí se había llevado algún tipo de, diríamos, de desastres en cuanto a estructuras, paredes, y eso sí lo ampliará obviamente la noticia en el transcurrir pues de los días. Así que, mi amado, hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir de Dios, ya que estos tiempos son tiempos justamente de este tipo de avistamientos, hablando de acontecimientos, refiriéndonos a terremotos o temblores, tsunamis, sí, tornados por doquier. Es decir, estamos, mi amado hermano, experimentando, sí, no solamente a través de una pandemia o del hambre o de la maldad, estamos experimentando muchas situaciones propias o ya anticipadas en la Biblia, y que son simplemente, sí, anuncios de que la venida del Señor se acerca y que los tiempos del fin también. Así que, mis amados hermanos, estemos apercibidos, estemos atentos, porque todo esto acontece para que la iglesia más que nunca se mantenga, sí, apercibida, y que de esa manera, sí, podamos, mi amado hermano, corregir aquello que está, digo yo, torcido, que podamos enmendar nuestros caminos, sabiendo de que el Señor vendrá por su iglesia. Mis santos hermanos, entendemos que todo esto es principio también de dolores, de acuerdo a lo que dirá las Sagradas Escrituras. Son principios de dolores. Pero, mi amado hermano, cuando esto dice la Biblia acontezca, sí, levantaos, erguíos vuestras cabezas, porque sí, sabe Dios que nuestra redención está sumamente cerca. Bien, mis santos hermanos, así que recuerde que hay mucho por qué orar, hay mucho por qué clamar, por quién pedir. Sí, mis santos hermanos, roguemos a Dios. Mira que también estamos como que de la ceja al ojo para ya básicamente ir a una nueva elección presidencial, juntamente con todos los, digamos así, los candidatos que habrán de aspirar a muchas asignaciones de puestos públicos, ¿no? Y en ello pues se requiere también mucha oración
para que Dios sanee toda esta penosa, digo yo, pues no, forma en la que se lleva la política en este país, y se pueda escoger entre lo mejor, no entre el menos malo. Sí, eso es penosamente, creo yo, que nuestros habitantes tienen tienen este mal, ¿no? Escoger al menos malo, en vez de escoger entre los más excelentes al mejor. Nos pasa todo lo opuesto. A veces elegimos al que menos roba, al que menos ha hecho problema, al que menos manchado está en su currículum, al que hizo en temporadas pasadas, pero hizo. Entonces eso está totalmente fuera de cualquier orden. Esperamos en Dios escoger al que sea más sabio, al que esté más calificado, al que no venga a hacer politiquería, sino que venga obviamente a ser en Dios un verdadero líder y administrador de este país, que tanto en Dios lo necesitamos. Por eso es que la Biblia nos demanda orar por las dignidades, orar por los que están en cargos públicos, para vivir, dice la Biblia, quieta y reposadamente. A veces sí es extraño, le cuento, ver cómo la iglesia minimiza su participación de oración, ¿sí?, para con los magistrados, para con los que están en dignidades, para aquellos que se encuentran gobernando un país. Parece ser que lo han arrancado de la Biblia y no le dan énfasis, no le dan importancia, y por ende no le dan el valor a la oración por el país, en la parte política, en la parte financiera o económica, en la parte moral, en la parte de todo lo que implica, pues obviamente, la gobernabilidad de un país, en lo financiero, en todo, mi amado hermano, sí, en lo cultural. Un creyente debe de estar, llamado, digo yo, revistiendo el país donde vive con oración en todas las áreas, para poder, mi amado hermano, justamente no ver estas atrocidades. Sí, yo le pregunto algo y quiero que sea muy honesto. ¿Cuántos, antes de que aparezca toda esta corrupción, estaba orando fervientemente para que no haya corrupción en el país? Por ahí podrá alguien decirme, bueno, 1, 2, pero de manera generalizada, la mayoría de nosotros no contemplaba en sus oraciones, sí, en este caso, el manejo del país. Sí, no, es decir, no se estaba orando de una manera coherente y de una manera responsable por el país. Hoy por hoy lo hacemos porque tenemos prácticamente como que un pie en la nuca, ¿sí?, viéndonos que estamos sumergidos en este debacle económico, y que obviamente el Señor sí nos ha pedido, conforme a lo que Dios permitió en un culto, sí nos ha pedido que estemos orando, si no participando, orando, ¿sí?, para que Dios se apiade del sistema financiero de nuestro país. Y yo creo que la iglesia debe de hacerlo. Así como oramos por las almas, oramos para que el evangelio pueda ser promulgado, oramos para que el Señor bendiga a la iglesia y nos dé crecimiento, así también tenemos que orar por los aspectos propios de gobernabilidad de nuestro país. Sí, mira que yo aquí no le hago propaganda a nadie, sí, sino por el contrario, mi amado, porque estamos viviendo justamente en una situación muy calamitosa, y creo yo que la oración es la mejor forma en que el creyente puede participar, ¿sí?, levantando a Dios, no al hombre, a Dios su voz de protesta, a Dios, no al hombre. Bien, mis santos hermanos, entonces no olvidemos, pues, ¿verdad?, contribuir con las oraciones, y no olvidemos también haciendo saber, ¿sí?, los testimonios, ¿sí?, los testimonios que también nos hacen escuchar, mi amado, cuando Dios hace milagros en nuestras vidas. También, mi querido hermano, comparta con el que necesita. Mire que la iglesia está receptando no solamente víveres, sí, que agradecemos que el día de hoy algunos hermanos pudieron llevar víveres a la iglesia. Ya estaremos formando las canastas que acostumbramos, pues, armar para poderlas obsequiar a los transeúntes, y espero en Dios que también, pues, el resto que queda de esta semana, recuerde que estamos martes recién, si esperamos que el miércoles, el jueves y el viernes usted siga llevando, siga contribuyendo para que todo esto vaya en provecho de los que más lo necesitan. De otra manera también, pues, puede ayudarnos llevando ropa, amén, ropa, sí, así es, que esté en buen estado, para también nosotros poderla obsequiar a quien posiblemente no tenga una prenda
para poder vestir. Es decir, de pronto lo tienen, pero está tan avejantada, está tan usada que sí, le vendrá bien, sí, así sea un par de zapatitos usados, pero en buen estado, le vendrá muy bien a esa persona al ver que los de él ya tienen un agujero y no es por donde se mete el pie, ¿no? Sino en la suela. Mi amado, si contribuya también pues con ropa de niño, ropa, sí, en este caso pues sobre todo zapatos, que muchos niños en la iglesia están faltos de zapatos. Sí, yo que los veo casi a diario, mi amado hermano, allá en la Flor de Bastión, muchos muchachos, diríamos que se los ve solo con el mismo par de zapatos y necesitamos ropa para ellos. Sí, que esté por favor en buen estado. Si le falta el botón a la camisa, péguele el botón allí. Cósale allí el botón. Si le falta de pronto un pasador al zapato, póngale el pasador al zapato. Si los zapatitos vienen de pronto algo viejitos, lústrelos. Sí, lo importante es tratar de regalar lo mejor. Sí, y si hay ropa nueva, mucho mejor todavía, porque ellos se lo merecen. Sí, cuando lo hacemos a ellos, al Señor mismo se lo estamos haciendo. Así que no olvide pues también contribuir con ropa, sí, ropa para niños, ropa para adultos, para adolescentes, no hay ningún problema, porque siempre habrá alguien que lo que usted posiblemente deseche, habrá alguien que lo quisiera estar recibiendo. Bien, esto es todo en cuanto a lo que le quiero pues hacer saber, para que usted se mantenga no solamente alerta de las necesidades, sino que pueda participar de las mismas. Así que hoy vamos a estar, mis santos hermanos, viendo pues acerca del juicio, del juicio final. En qué consiste, cuáles serán los antecedentes que bordean a todo esto, pues hoy lo vamos a estar viendo a través de la Escritura. Así que para ello, creo yo que el libro de Apocalipsis será el texto más idóneo que nos va a guiar en esta preciosa noche para poder, en este caso, pues profundizar en este gran tema como lo es los tiempos del fin o los tiempos finales. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Apocalipsis, capítulo número 20. Y allí tendremos, mis santos hermanos, tendremos allí 5 versículos que serán la base para poder desarrollar este tema. Es evidente de que puede ser que no lo veamos en una sola enseñanza, sino que nos tomemos posiblemente el resto de los días, creo yo, para poder ahondar de una manera un poquito más responsable en el estudio y que usted pueda sacar también el mejor provecho posible con cada texto que nosotros pues en Dios lo tratamos aquí en estos tiempos de devoción. Tenemos pues Apocalipsis, hablamos la Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 20, verso número 11. Ahí como prefacio dice el juicio ante el gran trono blanco. Mira cómo en el anterior análisis que se hizo acerca de la iglesia y el juicio también, se lo hacía ante el tribunal de Cristo. Este ya no es el tribunal de Cristo, esto es ahora el juicio ante el gran trono blanco, que es, mi amado hermano, pues la misma presencia de Dios. Bien, vamos a dar lectura, versículo número 11, verso número 11. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, hablando no de estatura necesariamente, sino de jerarquía, es decir, vio delante de él, delante de ese trono, a las personas poderosas y a las más humildes, de pie ante Dios, y los libros, dice allí, fueron abiertos. Y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, dice la Biblia, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Hasta allí quiero dar paso a la lectura y vamos a hacer obviamente una oración. Vamos en esta preciosa noche pues a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre amado,
Te agradecemos porque nos permite, Señor mi Dios, acercarnos nuevamente a tu palabra, Padre, y lo hacemos con gran atención, lo hacemos con interés, para poder, Señor amado, pues no solo saber, sino reconocer, Padre, los tiempos en los que estamos viviendo. Y ver, oh Dios, a través de la Escritura, cómo el plazo, cómo, oh Dios, se acerca ese desenlace final de la humanidad, de toda la raza humana. Señor amado, suplicamos pues delante de ti, para que nos ayudes a discernir tu palabra, para que nos pongas, oh Dios amado, delante pues de la misma y nos hagas hacer entender todo lo que hoy su palabra quiere darnos a conocer. Queremos, Padre amado, verlo con tus ojos, entenderlo con tu mente, para que nuestra vida pueda edificarse y para que de esa forma, oh Dios, Padre, ya con pleno conocimiento, no cometamos o no nos inclinemos hacia el mal, sino por el contrario, apercibidos, estemos, oh Dios amado, listos para corregir, listos para rendirnos delante del Salvador y poder, oh Dios, en usted ser librados de este terrible juicio que habrá, oh Dios amado, pues de llevarse a cabo delante de todos los hombres durante todo el tiempo de la vida de éste en la tierra. Señor, gracias pues te doy en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, asimismo, como ha sido nuestra, diríamos, tendencia de poder dar ciertos antecedentes antes de entrar en materia, antes de entrar en el estudio como tal, mi amado, pues debemos de considerar que este evento como tal está considerado como un evento del porvenir, un evento para los tiempos finales. Si lo queremos ubicar, ¿sí?, dentro de la gran dispensación de los tiempos, el juicio de Dios sobre toda carne, mi amado hermano, se llevará a cabo luego, ojo, luego del reino milenial de Cristo. Luego. Quisiera hasta cierto punto, ¿no?, segmentar para una mejor comprensión dentro de los tiempos finales en donde nos encontramos actualmente nosotros. Se ha hablado, sí, de muchos periodos en cuanto, sí, al desarrollo de la iglesia. Sí, la iglesia de hecho cristiana arranca con su fundador, que es Cristo. Pero luego de eso, mis santos hermanos, luego de que dentro de este primer periodo, por así decirlo, del cristianismo, empezando a la cabeza con Cristo, sí, luego de que este primer periodo sí pasó, la iglesia entró en una nueva etapa. Sí, diríamos que con Jesús la iglesia recibiría redención, recibiría perdón. Y con el advenimiento del Espíritu Santo, ya para preparar a la iglesia luego de la ascensión de Cristo, esta ahora comenzaría a ser dirigida, comenzaría a ser guiada para que la iglesia pueda cumplir la gran comisión encomendada. En este segundo periodo de tiempo también se lo podría segmentar en partes. ¿Sí? Y se utiliza a veces la propia historia de la humanidad para poderla segmentar. Sí, yo creo que la edad inicial de la iglesia, donde el Espíritu Santo comenzó a hacer un trabajo de conversión en los oyentes, sí, fue una etapa o un proceso de gran, diríamos, aceptación. Claro, hubieron obstáculos, obviamente que sí, y el mayor obstáculo fue Roma dentro de la iglesia primitiva. Pero diríamos que el cristianismo se abrió camino. Se abrió camino. La palabra no pudo ser retenida, no pudo ser presa, no pudo ser eliminada porque morían obviamente los primeros padres de la iglesia. Murieron mucha gente, mi amado hermano, que asumió en este caso pues la comisión de Dios y a través de las pruebas y las tribulaciones muchos perdieron sus vidas. Pero la palabra se abrió paso. Dios permitió que la palabra comenzara a llenar
sobre todo la región del Asia y la región de Europa. Ya en esta segunda etapa donde el Espíritu Santo comienza, ¿sí?, diríamos así, a desarrollar el cristianismo en medio de las gentes, la iglesia también de a poco comienza a tener forma eclesial, forma litúrgica, comienza a tener ya un grupo de gobernabilidad, ya que anteriormente los únicos líderes eran los apóstoles, y ellos comenzaron a ubicar a los ancianos, considerados ya por nuestros tiempos como pastores, ¿sí?, en ese entonces como ancianos, y también se comenzó a establecer diáconos, que eran colaboradores de los ancianos para poder administrar, ¿sí?, estas primeras congregaciones que comenzaron a surgir en la primera etapa de la iglesia. En su segunda etapa podríamos bien decir que la iglesia comienza a tener una intromisión dentro, ¿sí?, del ámbito político. Ya en el año 313 después de Cristo, la iglesia comienza a ser aceptada por Roma a través de un emperador llamado Constantino. Allá en el año 313, este gran emperador, prácticamente formulando un edicto real, le da carta abierta para que el cristianismo sea promulgado con libertad y ya no con la resistencia con que antes se lo hacía, ya que antes de él el cristianismo era perseguido y obviamente sus adeptos o seguidores eran muertos. En esta segunda etapa, ¿sí?, la iglesia, tercera etapa, la iglesia comienza, ¿sí?, a surgir con un respaldo legal. No era todavía, ¿sí?, la religión del imperio, pero ya los cristianos podían tener libertad de culto, obviamente con muchos parámetros de restricción, ¿sí?, siempre y cuando lo que se predicara no afectara, ¿sí?, al sistema político de la iglesia. El problema fue que la iglesia comenzó a tener mucho peso dentro del Estado y el Estado dentro también de la iglesia. Y esto habría de traer muchísima, con lo que hoy se ve, muchísima corrupción. Luego Constantino, en su periodo propiamente de gobierno, ¿sí?, dispondrá de que en este caso, su poder militar, ¿sí?, pueda pasar por un bautismo obligatorio como parte de un requisito, ¿sí?, del imperio al adoptar la religión cristiana como la religión del imperio. Y eso sí trajo gravísimos problemas para la iglesia. Esto obviamente comenzó a crear una falsa fe, porque muchos lo hacían solamente para poder recibir los beneficios que esto implicaba, pero no en sí el poder ser liberados de sus conciencias, ¿sí?, y ser, en este caso, pues perdonados y mucho más, pues ser transformados. Eso no era el objetivo. La iglesia, mi amado, comenzó a crecer. La iglesia comenzó ya a lo que se le conoce como la Edad Media, comenzó a tener el control, ¿sí?, del Imperio Romano. Tanto así que comenzaron a surgir los denominados papas u obispos, que también se les conocía como padres. Pero estos obispos que comenzaron a levantarse en las ciudades del imperio, comenzaron a reclamar para sí, mi amado hermano, sí, la autoridad por encima de los otros obispos. Para esto, mi amado, Constantino, de manera estratégica y militar, traslada la capital del imperio, que era Roma, la traslada a una ciudad que logísticamente estaba muy bien colocada para evitar cualquier tipo, diríamos, de acecho militar enemigo. Ya para aquel entonces habían, ¿sí?, los bárbaros como los principales enemigos, ¿sí?, de Roma. Mis santos hermanos, ¿sí?, el imperio, ¿sí?, romano comenzó pues a ver muchas, diríamos así, comenzó a haber muchas bajas y muchas reducciones en sus ciudades antes conquistadas. Constantino, al ver que había un riesgo demasiado alto de ser vencidos, porque usted no sé si ha escuchado la expresión todos los caminos conducen a Roma.
Eso era una ventaja para el área económica, pero era una terrible desventaja para el área militar, porque si todo lo conducía a Roma, todo enemigo podía acechar Roma. ¿Por qué? Porque Roma quedaba en una extremadamente grande planicie dentro justamente de la ciudad, donde no había, diríamos, en el ámbito natural geográfico, no había un procesamiento pues estratégico de defensa, no lo había. De allí que Constantino decide cambiar la capital y lo lleva a un encumbrado, diríamos, zona montañosa, como lo era Constantinopla. Fundó este lugar con su propio nombre. Cuando esto ocurrió, los obispos, que antes sí se habían elegido por los primeros padres de la iglesia, ya no por los apóstoles, porque luego de que murieron todos los apóstoles, luego de muerto el apóstol Pablo, se levantaría una nueva generación, diríamos, de patriarcas o de sucesores de los apóstoles. Estos comienzan a ser conocidos como los padres de cada una de aquellas iglesias y de cada una de aquellas ciudades. Pero es evidente, habían ciudades que reclamaban para sí la máxima autoridad. Por ejemplo, el obispo de Antioquía, ¿sí?, comenzó a reclamar para sí la máxima autoridad porque había mencionado él que Pablo ejerció mucha, diríamos, interacción con ellos y que merecían por tanta importancia que Pablo le hacía a esta ciudad, a esta iglesia. Ellos abogaban para que sea el obispo de Antioquía el gran líder supremo de la iglesia cristiana. Por allí también saltó el obispo de Roma, el cual dijo, no, si Roma es la capital del imperio, sí, entonces el obispo de Roma tiene que ser el gran líder de la iglesia. Por allí también saltó el obispo de Constantinopla, el cual dijo, no, ahora la capital ya no es Roma, es Constantinopla. Y Constantino fundó la ciudad y el obispo cristiano de Constantinopla ha de ser el supremo líder de la iglesia. Llamado, ya cuando los años avanzaron, ya por el año 600, mi querido hermano, la situación sí estuvo prácticamente sí, en grave peligro por estas reclamaciones de poder. Hasta que llegó un momento en que el imperio, sí, mi amado hermano, si bien es cierto, se levantaba militarmente la capital en Constantinopla, el corazón de la gente la tenía en Roma. Y el obispo de Roma fue declarado el padre de toda la iglesia. De allí luego se cambiaría como el Santo Imperio, el Sacrosanto Imperio Romano. Y allí se pondría al primer papa o al primer padre de la iglesia en general, a gusto y disgusto obviamente de otros obispos. El problema es que este primer padre o papa, sí, porque eso significa, reclamaría la autoridad aún por encima del propio, sí, Augusto César, o del propio, diríamos, líder militar o político de Roma. Tanto así llegó a tener su alcance y poder que ahora era el cristianismo el que ponía a los líderes de Roma. Para esto obviamente sí, se levantarían, como les mencionaba, sí, los turcos luego también se levantarían. Ya luego aparecería también en el escenario bíblico, ¿sí?, o en el escenario, en este caso, de la historia de la humanidad, aparecería Mahoma, aparecería, mi amado hermano, sus ejércitos guiados, en este caso, por una insignia en forma de media luna o de cuarto de luna, ¿sí?, que esto hacía referencia en ese sentido, a la región de Arabia. Mi amado, muchos movimientos comenzaron a surgir y Roma, si bien es cierto, trató de salvaguardar su imperio, perdió prácticamente todo su vasto territorio. Los bárbaros, como os había mencionado de manera inicial, se adueñaron, ¿sí?, y volvieron a reconquistar las ciudades, ¿sí?, romanas que habían ellos obviamente tomado por la fuerza. Las reconquistaron. Salió Mahoma con su ejército también, que fue, ¿sí?, aun cuando esa es otra historia, ¿sí?, salió también del escenario, diríamos, salió al escenario público y comenzó a evangelizar su propio evangelio, ¿no?, por la fuerza.
a todos los que antes había Roma gobernado. Y mucha gente comenzó a añadirse o adaptarse a una nueva religión conocida como el Islam, el cual permanece hasta hoy. Entre jalones y estirones, Roma pudo llegar a retener su imperio cerca de 1000 años después. 1000 años. Para aquel entonces, ya hablando por cerca de los años 1400, la iglesia comenzará a experimentar su más grave crisis. Tendrá una ruptura en sus bases doctrinales. Como le había mencionado, la iglesia como tal había experimentado ya no la fe, sino había experimentado la intervención política y aún hasta militar, donde ya las almas no eran el tesoro de la iglesia, sino las arcas del imperio. Mi querido hermano, comenzaron a construirse grandes catedrales, como la Catedral de San Pedro, la Basílica, justamente en esos años, donde sus escultores y sus, diríamos, artífices eran el gran Miguel Ángel. Mi querido hermano, esto elevaría los costos para poder forjar este nuevo imperio bajo una nueva insignia, la cruz. Mis santos hermanos, allí es donde Dios permite que haya una ruptura, diríamos, doctrinal. Y se levantará, hubieron muchos patriarcas o muchos líderes que salieron de la Iglesia Católica para protestar. De allí que se conoce como el protestantismo de la Iglesia. A la cabeza, si quisiera ser un poquito más ordenado, sería uno de los primeros conocido como Juan Hus, también como Savonarola. Pero el más reconocido, creo yo, o que también podría mencionar a Wycliffe, bueno, ellos vendrían muchos años después, pero de allí surgió Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, un protestante que, si bien es cierto, y se lo conoció como protestante porque le hizo contra a la doctrina del papado por medio de 95 tesis que él mismo se encargaría de escribir y de publicarlas en las puertas de una catedral en la ciudad de Wittenberg. Mis santos hermanos, él era diríamos un sacerdote alemán. Por medio también de la aparición por primera vez de la imprenta, la Biblia sería el primer libro impreso y el primer libro difundido en todo el mundo. Mis santos hermanos, ¿por qué hago alusión a todo esto? Porque quiero reconocer primeramente por medio de la Biblia y por medio de la historia cómo Dios ha podido guardar de manera intacta a través de todas las generaciones, desde el Génesis, sino que no he considerado el Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, no lo he considerado en este breve recuento. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia para ello. Pero desde Hechos de los Apóstoles hasta la presente fecha, mucha gente, poco o nada, sabe de qué acontecimientos han ocurrido que han tenido que ver con la iglesia. Mi querido hermano, es por eso que me atrevo a hacer este pequeño recuento de miles de años en minutos. Me estoy comiendo prácticamente toda la historia, pero por lo menos quiero dejar de manera muy vaga, pero también de una manera muy precisa, cómo es que se ha desarrollado el hombre a lo largo de la historia. Cuando Martín Lutero promulga sus 95 tesis, entonces el Papa Juan Pío XVI, si no me falla la memoria, mi amado hermano, lo excomulga y luego quiere hacer que sea llevado hacia Roma para llevarlo a juicio y posiblemente que muera. Recibe de parte justamente de sus aliados políticos en Alemania la protección. Se lleva a cabo un concilio. Martín Lutero se mantiene en las doctrinas que él había establecido, haciendo ver que la iglesia se había corrompido,
porque la iglesia para aquel entonces había promulgado su tan conocido pues tema de las indulgencias, las cuales lo único que hacían era llevar dinero a Roma para continuar la construcción de su magnífica catedral. Esto sí se vio hasta cierto punto muy mal visto por parte de la gente más pobre, porque se pagaban por las indulgencias, eran contratos, hojitas de contratos, donde por medio de un pago la gente recibía absolución completa de sus pecados. Es decir, que si usted compraba una indulgencia, ya no importaba pecar. Al comprar la indulgencia tenía salvoconducto de pecado. Mire, inclusive se vendían indulgencias para sacar a gente del infierno. Tremenda locura, ¿verdad? Mis santos hermanos, cuando este periodo pasó, la Edad Media, se entró a un nuevo periodo. Ya la iglesia había sido, como diríamos, si utilizo el término torero, había sido estocado por este protestantismo que ella mismo dio lugar por su falta de ética y de moral. De allí, obviamente, se separarían muchas familias y comenzarían a prevalecer en la fe de la Biblia, porque la Biblia ya comenzaba a ser divulgada. John Wycliffe, mi amado, fue el primer hombre que pudo también tomar la palabra y traducirla al idioma inglés. Y a través de él Inglaterra comenzó también su gran apogeo de protestar en contra de la iglesia. Para esto, al entrar en una etapa de oscurantismo de la iglesia católica, comenzó a surgir el islamismo. Tanto así que ésta comenzó a gobernar el mundo de aquel entonces. Mientras el cristianismo agonizaba, el islamismo comenzaba a crecer. Y esto fue hasta cierto punto por la negligencia de la iglesia de aquel entonces, por preocuparse más para llenarse que para dar. Mi amado hermano, ya luego sí se comenzarían las tremendas y terribles guerras santas. La iglesia, en su afán de querer volver a recuperar su fama, comenzó a invitar a los imperios que formaban en ese entonces en este caso, toda Europa. Comenzó a invitar a los reyes, a los príncipes, para que con aportes militares fueran a la reconquista de una ciudad perdida, Jerusalén. Para hacer esto fue a la larga una movida política, pero conllevó miles de muertos. Hubieron más de una docena de cruzadas, y se determinaba cruzadas porque iban bajo la insignia del Papa, la insignia de la cruz, del cristianismo, y mataron y se cometieron horrores. De esto poco o nada mucha gente conoce. Puede ser por falta de lectura, por falta de interés, pero no puede ser por falta de recursos, porque hoy por hoy todo el mundo tiene acceso a la información y agradecemos a Dios por ello. Una vez que la iglesia pasa por toda esta etapa, mi amado, entonces entra a una etapa de modernismo, donde ya para ello, si comenzamos a experimentar ya en nuestros tiempos lo que es la llegada de los misioneros de Europa hacia esta región. Y la palabra se abre paso. El hombre en América, toda América, comienza a recibir misioneros y la palabra comienza a fluir, tanto desde el norte, centro y suramérica. La palabra comienza a regar y los nuevos movimientos. ¿Sí? Se dice acerca de un gran acontecimiento en Norteamérica, ¿sí? Un avivamiento que creo que fue el primero o uno de los primeros, ese avivamiento en la calle Azusa, allá por el año 1914, si no me falla la memoria, mis santos hermanos, y una gran avalancha, por así decirlo, espiritual comienza a manifestarse desde el norte hasta el sur. Mis santos hermanos, y el evangelio comienza a ser promulgado, comienza a haber nuevos levantamientos denominacionales,
donde ahora se puede apercibir la obra del Espíritu Santo de una manera muy especial en este continente, pero un ocaso terrible en el continente europeo. Diríamos que ante la negativa de Europa y de Asia de fomentar el cristianismo, este se desvió a América para que sea aquí ahora la cuna del cristianismo. Si usted no me dejará mentir, si usted ha tenido la oportunidad de viajar a países europeos, mi amado, el cristianismo no tiene el primer orden. El islamismo lo tiene. Ya que hasta en países europeos hay muchas, sí, se podría decir, creo que mezquitas es el nombre idóneo que le suelen usar, ¿sí? donde se busca a Alá, donde se busca la religión del Islam, a Mahoma como el profeta. Mas sin embargo, ahora aquí, en este lado, diríamos, el lado occidental del planeta, es donde se puede decir que el cristianismo está todavía, sí, manteniendo con gran batalla y lucha la fe. Ahora bien, ¿por qué he mencionado todo esto? Primeramente, para dejar establecido que Dios ha estado presente en el antes, en el hoy, y lo estará en el mañana, en el después. Y todo esto Dios lo ha permitido por una, diríamos así, con un solo precedente. Que el hombre, ¿sí?, no pueda, dice aquí en la escritura, yo quisiera invitarle, por favor, ¿sí?, venga conmigo a la carta a los romanos. Sí, yo creo que allí vamos a poder ver un texto bíblico muy, pero muy importante, porque Apocalipsis capítulo 20 que hemos leído, ¿sí?, en los primeros versículos, se va a estrechar como una argolla con el libro o la carta a los romanos capítulo 2. De hecho, los dos textos van de la mano para poder entender por qué el hombre tiene que ser juzgado y por qué el hombre, en el juicio que habrá de tener, mira que hoy por hoy todo el mundo quiere que enjuicien a todos los corruptos, ¿verdad? Menos a ti, menos a mí. Claro. Usted dirá, ¿acaso yo me he robado dinero? ¿Acaso yo me he llevado a tantos millones? No. Olvidémonos de las cuantías y de la gravedad y la cantidad de estos saqueadores del país. Ante Dios, el pecador, sea este por cantidad de ofensas o multitud de ofensas o de gravedad del mal que se ha cometido, para Dios, ni la cantidad ni la gravedad exime al hombre de ser llevado a un juicio. Para Dios, mi amado hermano, la gravedad o la simplicidad, la multitud o la escasez de pecados que tengamos, el solo hecho de tenerlos ya nos expone a un juicio. Dirán muchos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre primeramente, es decir, Él es el dueño de todo el universo. Y eso lo veíamos ayer, ¿se recuerda usted en una enseñanza que vimos ayer? Con respecto a todo lo que habremos de heredar a través de Jesús, ¿verdad que sí? Como Él es el heredero de todo, absolutamente de todo. Antes de leer la carta a los romanos, porque le he mencionado desde el inicio de la enseñanza, de que esta se va a dividir posiblemente en todos estos días que nos queda de la semana. Quisiera también, por favor, disculpe si lo tengo de un lado al otro en la Biblia, pero es menester, créame, es de gran importancia poder ver en la Escritura textos claves, así le digo, textos claves que nos enseñan o nos van a dar las pautas para poder saber por qué Dios tiene que juzgarnos. ¿Por qué más fácil no será, digo yo, no, derramar piedad, misericordia y decir, ¿saben qué? Todos están perdonados y punto. Nada más, así de fácil y de sencillo. Mi amado,
quisiera que venga conmigo, no pierda Romanos, déjelo allí en stand-by y venga conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Cuando Dios creó al hombre y lo plantó en esta tierra, mi amado, primeramente lo hizo de su voluntad. Nadie le pidió a Dios, quiero que me hagas. ¿Sí? Yo no le he dicho a Dios, Dios hazme. No, no. Él de su voluntad me hizo. Y al igual que a mí, ha sucedido contigo. Es decir, que por su voluntad el hombre ha sido creado y el hombre ha sido en esta tierra multiplicado por la voluntad de Dios. Pero el hombre se ha olvidado de su procedencia y sobre todo se ha olvidado de su razón de ser en esta tierra, es decir, de su objetivo. No sé, hay mucha gente que yo he escuchado que ha dicho, yo he nacido para sufrir. Hay otros que dicen, yo he nacido para ser esclava de esta casa. Hay otros que dicen, yo he nacido para disfrutar. Comamos y bebamos, dicen algunos, que mañana moriremos. Y allí me nace a mí una pregunta válida. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad esto? Que hemos nacido, poniéndome en los zapatos de unos o de otros, que hemos nacido para sufrir, que hemos nacido para vivir la vida, como hay unas canciones en el mundo, dicen, vivir la vida loca. ¿Realmente hemos nacido para hacer lo que nos venga en gana? Mi amado, en Hechos capítulo 17, este texto lo quiero dar como una premisa para de allí trasladarme al texto de Romanos, el cual nos dice, versículo número 24 en adelante. Hechos 17, verso 24 en adelante. Dice así, el Dios, hablando del único, ¿no? El Dios que hizo el mundo, ojo, pongan atención a cada palabra, a cada frase. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todas. Hoy por hoy no quiero adentrarme en nada que sea de estas enseñanzas de la evolución. No, dejemos eso a un lado. Dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Claro, ¿por qué? Porque Él hizo todo. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todo. Incluido tú, incluido yo. No habita, dice allí el verso 24, Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque de Jehová, dirá un salmo, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. Sigo leyendo. Ni es honrado por manos de hombres, claro, como si necesitase algo de quién, de nosotros. ¿Tú crees que Dios se muere si tú y yo no le buscamos, no le alabamos, no le damos gracias? No, mi amado hermano. El Creador no necesita de nosotros. Siempre lo he dicho y siempre lo digo a veces a los miembros de la iglesia en cultos donde amerita ser dicho. Mi amado, el hombre es el que necesita de Dios. El hombre. El hombre, así como el hijo necesita de un padre, de una madre. Imagínate que toda madre que para un hijo y al parir deje a su hijo ahí, en donde lo reciben, qué sé yo, en la cuna. ¿Tú crees que ese niño viviría sin la asistencia de la madre? Moriría. Moriría. ¿Sabías tú que el ser humano es el único ser que nace y necesita asistencia de la madre para poder subsistir? Hay muchos científicos que han dicho que el niño cuando sale todavía en una etapa incompleta de capacidad de autosuficiencia. Y es muy cierto. Yo he visto documentales y he visto cómo paren, por ejemplo, las cebras
las cabras, cómo paren los alces, así, animales. Y estos son expulsados de los vientres y automáticamente cayendo en el suelo, llamado, comienzan a forcejear consigo mismo y ¡plac!, se ponen ya en 4 patas y salen caminando. Mira cómo Dios ha hecho su naturaleza. Las víboras, las serpientes, ¿sabes cuál es su alimento inicial cuando nacen? Salen obviamente de su madre y luego se comen a los hermanos. Oiga, es tremendo. Lo que Dios ha hecho con cada ser viviente es tremendo. Ahora bien, Él no necesita, dice aquí, ¿sí?, de nosotros algo. No. Pues Él, dice allí, verso 25, Él es quien da a todos vida y aliento, hablando de aliento de vida, y Él nos da todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar en estos 2 versículos leídos? Él es el propietario de todo. Tú dirás, no, yo tengo de mi casa la título de propiedad. No, olvídate de eso. De Jehová es el lugar donde tú pisas. No, si yo compré esa cerámica. Sí, la compraste porque fue hecha de entre los minerales de la tierra. No, que ese ventilador yo lo compré. Sí, es verdad. ¿Y de dónde sale el plástico? ¿Acaso no son de los árboles? ¿De dónde salen las joyas? ¿De dónde salen los diamantes? ¿De dónde sale el oro? ¿De dónde? ¿Me podrías explicar? ¿De dónde sale el papel? ¿Acaso no es de los árboles? Los materiales, los minerales, ¿de dónde salen? De las cavernas, de las minas. Todo. Ese plato que tú te jactas, que dice que te lo comes con placer, ese salmón, ese cangrejo, ¿de dónde sale, mi querido hombre? Hablando en términos generales, ¿de dónde? ¿De dónde crees tú que sale? ¿Quién crees tú que les? ¿Tú crees que el hombre se encarga de alimentar a los cangrejos? No, es Dios el que los guarda en los manglares, el que les da el alimento de cada día. Me recuerdo tanto lo que Dios le dijo a Job en el capítulo 40, refiriéndose sobre todo a cómo Él mantiene el ecosistema. Y dice el texto, versículo número 25, en la parte final, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, subraya esto por el amor del Señor, subráyalo, no se te puede olvidar. Y de una sangre, se refiere al alma, porque el alma o la vida del hombre, que es el alma, en la sangre está. ¿Sí? Eso lo dirá el libro de Levítico. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Todos? Sí, todos. Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27. ¿Para qué Dios hizo al hombre? Solamente para que se multipliquen en la tierra y estén allí como los, disculpando la comparación, como los animalitos, yendo de aquí para allá, corriendo de aquí. No. El verso 27 dice, ¿para qué los hizo? Dice, para que busquen a Dios. Ahí está. No lo estoy inventando yo. Te lo está diciendo la Biblia. Amado amigo, tú que me vas a escuchar, no sé si ahora me lo haces o lo escucharás luego cuando estos videos se suban al YouTube y sea acceso para todos. ¿Para qué has venido a la tierra? ¿Para ser alcohólico como tu padre? ¿Para ser vicioso como tu hermano? Porque hay muchos que dicen, no, el Señor me mandó vicioso, me mandó homosexual. Yo he escuchado tanta aberración. Yo he escuchado testimonios de gente adulta que dice, no, es que a mí desde chiquito me gustaban los hombres. Hablando de otro hombre, pues no. ¿Tú crees que Dios hizo al hombre homosexual, o que hizo al hombre corrupto, o que hizo al hombre codicioso,
No, 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 no. Quiero terminar de leer este texto para hacerte leer otro en el libro de Eclesiastés, pero ya mismo. Dice aquí, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, verso 26 estoy, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Verso 27, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué nos regó sobre toda la tierra? Para que busquen a Dios. Para eso. Ese es tu objetivo. Esa es tu prioridad de vida. Sí, cría hijos, está bien, pero busca a Dios. Sí, es verdad, trabaja, pero busca a Dios. Sí, es verdad, prospera, pero busca a Dios. Sí, es verdad, reconoce o pasea por todo el mundo, disfrútalo, está bien, pero busquen de Dios. Para eso hizo Dios al hombre, para que lo busquen, para que busquemos a Dios, dice el texto bíblico. Y aún más dice el Señor, si en alguna manera, hablándole al hombre, palpando, porque palpamos lo que Dios ha creado para nosotros, palpando, dice allí, verso número 27, puedan hallarle. Aunque ciertamente, ya hablando Dios para el hombre, no está lejos de cada uno de nosotros. No es necesidad de mirar a la luna y decir, ay Señor, tú hiciste esto, ¿dónde estarás que no te veo? Él está a tu lado. Mi amado, yo creo que es importante dar estas premisas que estamos viendo en este precioso tiempo de estudio, de enseñanza, para dejar establecido, porque todo esto tiene un fin que termina en Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué Dios llevará al hombre? ¿Por qué Dios llevará al hombre a un juicio? ¿Por qué? Primeramente porque somos de Él. Vamos empezando por allí. No somos dueños de nosotros mismos. Tenemos libre albedrío. No confundamos coles con nabos. Dios le ha dado al hombre la capacidad de tener libre albedrío, es decir, voluntad de poder ejercer lo que nosotros queramos. Pero eso no implica, ojo, eso no implica de que el hombre pueda hacer lo que le da la gana. Mi amado, hay un texto bíblico que te decía que te lo iba a dar, y ven conmigo por favor. Esto se encuentra en el libro de Eclesiastés, como te lo había dicho, capítulo 7. Ven conmigo. Eclesiastés capítulo 7. Dice aquí el gran proverbista Salomón, hijo del rey David. He aquí, 7 verso 29, ¿eh? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios, y nuevamente se ratifica, Dios hizo al hombre. Y añade una palabrita que puede causarle mucho asombro a estas aberraciones que en nuestra mente obtusa, cerrada, no queremos dar cabida. Dios hizo al hombre recto, es decir, en un estado no de perfección. Lo hizo de perfección en Adán, pero como Adán pecó y le dio cabida al mal, pues ya las generaciones de Adán para acá ya no salen perfectas. Obviamente que no. Pero Dios se ha hecho al hombre recto en cuanto a su capacidad moral, en cuanto a su capacidad propiamente mental, hablando en el sentido de la ética, de la cordura. Dios no ha creado, mi amado hermano, al hombre de una manera perversa o sucia. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto. Pero ellos, ahí está, buscaron muchas perversiones. Ahora, dirá usted, hermano, ¿y eso que dijeron
que dicen muchos que yo oigo ahí en la televisión de que desde chiquito ya esto, ya lo otro, que ya se vestían de niña, Mi amado, a ver, yo les dije hace un ratito, no confundamos coles con nabos. Un niño nace como tal. Si hablo de niño, hablando de sexo, un niño nace con su aparato genital de varón y la niña con un aparato genital de mujer. Pene en el uno, vagina en el otro. ¿Cómo una criatura puede desde pequeña edad, cómo puede llegar a desviarse? ¿Cómo? Sencillo. Su mismo padre o su misma madre lo puede pervertir. Yo, no ahora, muchos años atrás, yo he podido visitar hogares donde los padres permiten que sus pequeños hijos salgan vestidos con ropa de su hermana menor. Es decir, los visten de mujer. Niños de añito y medio que ya comienzan a caminar. ¡Ay, se la ve linda! Le dicen al hijo varón. Yo te pregunto, ¿eso no le daña la psiquis al niño? ¿Acaso eso no lo trastornará? Y si a esto, eso por un caso, por otro caso, cuando hay una mala formación sexual desde los progenitores, una mala orientación sexual, ¿tú no crees que eso no le afecta a una criatura? ¿Tú no crees que si un niño ve, y mira que voy a usar ejemplos de grueso calibre, ¿tú no crees que si una criaturita te ve haciendo el amor con tu pareja, no trastorna la mente de esa criatura? Porque despierta una realidad sexual antes de tiempo. En una falta de discernimiento, él dirá que esto es normal, que yo lo vea. Mi amado hermano, es que la Biblia es clara al decir, Dios hizo al hombre recto. Ellos buscaron muchas perversiones. Y claro, obviamente, pervierten a la criatura. Claro, como el niño todavía no tiene estado de conciencia desarrollado, su subconsciente y su inconsciente absorbe todo. Todo. Y en el desarrollo, en el crecimiento, comienza a aflorar toda esta porquería. Y el niño cree, cuando ya tiene algo de conciencia, cree que el niño nació homosexual. O que la niña nació lesbiana. Porque no tuvo referentes idóneos de crianza. Y no le podemos echar la culpa. Ah, no, Dios me hizo así. Eso es concepto y pensamiento diabólico. ¿Cómo Dios podrá llevar a juicio a alguien que diga o que le impute a Dios, que le diga, tú me hiciste homosexual y ahora me estás condenando al fuego eterno porque soy homosexual? Tú estás loco, Dios. Se te zafó un tornillo. Si tú me mandaste homosexual, ¿tú crees que Dios va a permitir semejante aberración de pretexto? No es que tú me mandaste alcohólico. No, papito lindo, en modo alguno. Pero si una madre ingiere alcohol, ingiere drogas en su periodo de gestación, claro que va a afectarle a la criatura. Obvio. Así como una madre con SIDA puede contaminar a su niño de SIDA, ¿qué podría decir ese niño cuando nace? Dios me mandó sidoso. No, no fue Dios, fue tu mamá. ¿Verdad que tiene lógica, no? Ajá. Así mismo es en el orden propiamente de las perversidades, de las concupiscencias carnales del hombre. Por eso, y voy a saltarme a un mero ejemplo, pero muy trágico. Por eso Dios tuvo que destruir en Sodoma y Gomorra a todos. Todos. Ancianos, adultos, por así decirlo, jóvenes,
y niños, porque la perversidad había llegado a contaminar a todos. A todos. ¿Quién se encargó de prostituir la mente de esas criaturas? ¿Quiénes? Sus padres, sus tíos, sus abuelos. Dicho todo esto, no, te dije que no perdieras la carta a los romanos. Tenla abierta ahí, no la leas todavía aún. Y volvamos, por favor, por un ratito, volvamos otra vez al libro de Apocalipsis. Mira que he hecho un recuento así, pero de silbido, ¿no? De la historia. Solo para dejar remarcado una sola cosa. Dios ha estado presente durante todo el desarrollo de la humanidad. Siempre, siempre lo ha estado, lo está y lo estará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha querido siempre la redención de su pueblo que Él creó. En Apocalipsis 20, recuérdalo, en el versículo número 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ya entraremos en eso en algún momento, el cual es el libro de la vida. Y allí dice la Biblia que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Aquí hay algo curioso, ¿no? Juzgar a un muerto. Esto diríamos que sin el ánimo de pronto de empañar, ¿no? El dolor, sobre todo. El día de ayer falleció alguien conocido públicamente en el ámbito político. Pero algo curioso pasó. Murió. Y a su muerte, ¿qué terminó también con él? ¿Qué terminó? Por lo menos lo referente a él. ¿Qué terminó ya ahí? ¿Qué paró? ¿Qué ya se dejó de ser? El juicio que se le seguía, o la investigación que se le seguía a él. Por lo menos aparecerá así su nombre, pero ya acciones contra él no existen ya actualmente no existe. ¿Por qué? Porque muerto el individuo, ya no hay a quien sancionar, y al no haber a quien sancionar, ya no se toma ningún tipo de acción. Eso no sucederá con nosotros. Váyalo sabiendo. Eso no sucederá con nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de toda la raza humana. Toda. Muerto el hombre, el juicio de Dios inicia. Por eso es que dirá en ese pasaje bíblico: y los muertos, vi a los muertos que estaban de pie. Es decir, muertos, a ver, si están muertos, ¿cómo van a estar de pie? Claro, los cuerpos estaban muertos, obviamente, pero hay algo que no muere en el hombre: su alma. Aquellos que dicen que no existe, aquellos que hacen parecer o quieren hacer creer que el hombre muere de manera absoluta con el cuerpo, déjenme decir que están totalmente equivocados. Hay fundamentos bíblicos, pero sería contradictorio tratar de convencer a alguien que no cree en la Biblia. Claro que sí. ¿Cómo poder convencer a un ateo de que hay, después de la muerte, hay vida? Dirá: no te creo y punto, y se mantendrá en eso, y nunca llegaremos a un punto de convergencia como para decir: aquí con esto estamos de acuerdo. No, no lo habrá, simplemente no lo habrá. Pero el hecho de que yo no crea algo no significa que ese algo no sea real. Una vez le dijeron a un predicador, de pronto mis palabras serán muy razonables, pero también serán muy difíciles de entender, pero cuando termine el ejemplo, usted dirá, por lo menos lo dejaré con la duda. En una oportunidad,
un hombre que trabajaba en una funeraria, o en una, no funeraria, sino en un, este tipo de labores que se hacen en los centros de autopsia, no sé cómo se llamarán este tipo de funciones. Sí, aquellos que trabajan para la policía justamente judicial y se dedican a hacer solo las autopsias. No recuerdo, hay un nombre muy especial para ellos, pero que trabajan con los cadáveres para hacer las autopsias y poder llegar a determinar la causa de la muerte. Bueno, una vez un hombre de estos tuvo una conversación con un cristiano, con un creyente. Y entraron en un determinado momento, eran amigos, y entraron en un determinado momento a conversar sobre el tema, ¿no? Y claro, diríamos que el que trabajaba en la morgue, sí, este creo que es el término que estaba buscando, el que trabajaba en la morgue, en esta área, le decía al hermano, al creyente o al predicador, le decía, sí, los forenses, gracias, ahí está mi esposa que siempre me ayuda en estas partes, ¿sí? El forense le dijo al predicador, a ver, yo he llevado a cabo más de 1.000.000 de autopsias y he partido y he recibido cuerpos partidos y resquebrajados como tú no tienes idea. Y yo cuando los manipulo, puedo ver, decía él, puedo ver huesos, masa encefálica, riñones, puedo ver páncreas, puedo ver todo. Y yo rebusco, porque es mi trabajo, rebuscar en los órganos para poder detectar la causa de la muerte y todo esto. Rebusco y rebusco. ¿Y sabes qué? Nunca, le decía él, el forense, nunca he podido encontrar el alma. Jamás, jamás he podido encontrar el alma. Y lo he hecho tantas veces tratando de encontrar dónde está el alma. Y como no veo evidencias de aquello, simplemente me niego a creer que exista. El predicador se quedó pensando por un momento. Me imagino yo pidiendo de parte de Dios asistencia para poderle responder a este hombre, que era su amigo, pero al mismo tiempo tenía esta gran diferencia de criterios. Y él le decía, mira, tú tienes razón en algo. El alma no se la puede encontrar por más que busques entre los órganos, en el corazón, hígados, ¿sí?, pulmones, no se lo podrá encontrar dentro de un cuerpo inerte, porque el alma es intangible, decía él. Y el otro, escuchando, obviamente, meneando la cabeza, decía, he ganado diríamos así, el debate, ¿no? Y ahí el predicador le dijo, mas sin embargo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tienes tú madre? Y le dijo, sí, la tuve, pero murió. Y él le dijo, si te hubiese tocado hacer la autopsia de tu madre y lo hubieras partido en 1000 pedazos, ¿me podrías decir dónde se alojó el amor que ella te tenía? Esto lo chocó al forense, lo impactó y le hizo la pregunta, ¿tu madre te amaba? Y él le dijo, con toda mi alma, con toda su alma me amaba. Y le preguntó, ¿y dónde estaba el amor? Si te hubiese tocado tratar de encontrar en el cuerpo de ella, ¿dónde estaría alojado? Y él enmudeció.
enmudeció. Y allí el predicador replicó: asimismo como no puedes saber dónde se fue el amor de tu madre con ese cuerpo y no lo podrás encontrar, de la misma manera el alma permaneció en el cuerpo, pero inerte éste tuvo que abandonar su morada. Mi amado, yo sé que estas son anécdotas que pueden escucharse de una manera impactante, pero para el que desea desestimar esto, lo desestimará. Pero el que desea en Dios creerle, porque para poder aceptar que el alma existe, también se debe de creer de que ha sido Dios el que creó todas estas cosas. Si tú lo crees, obviamente, todo lo que se emana de allí te hará un hombre crédulo. O, si no tienes fundamento en esto, serás un hombre incrédulo. Pero sea que creas o no, no implica esto de que no exista. Diría alguien que lo dijo: yo no creo, decía en una oportunidad un hombre, cuando Benjamin Franklin comenzó a experimentar por primera vez la conducción de la electricidad. Un hombre le dijo, pero claro, la electricidad hasta ese entonces no existía. Y alguien le dijo: yo no creo en la electricidad. ¿Dónde está? Lo que veo es un cable que tienes en tus manos. Hasta cuando le tocó tomar el cable y sentir el corrientazo. ¡Uy! ¿Qué es esto? Y lo que no ves y no quieres creer es lo que está allí. Así es el alma. No lo ves, pero está allí. ¿Por qué? Porque la puedes sentir. Siendo Dios el creador de todo esto, Dios ha establecido en su palabra, y ven conmigo por favor, te he dicho que tengas Romanos ahí guardadito, porque siempre lo mejor, como el plato fuerte, va al último. Vamos por favor, en el mismo libro, sí, ven conmigo por favor, sí, al Nuevo Testamento. A ver, déjeme ver un ratito. Déjeme ponerme los binoculares, ¿sí? Para poder encontrar el texto. A ver. Sí, perdón, Antiguo Testamento, perdón. Dice en el libro... Sí, aquí está, de Ezequiel, Antiguo Testamento. Sí, disculpen la mención del Nuevo, ¿no? Es el Antiguo Testamento. Mi amado hermano, en el capítulo número 18. Acompáñame, por favor. Ezequiel, capítulo 18. Dice el Señor allí. ¿Lo tiene? Ezequiel, capítulo número 18. Dice el Señor, verso 4. ¿Ya lo encontró? Ezequiel 18, verso 4. Dice el Señor: He aquí, todas, ojo, todas las almas son mías. Sí está leyendo, ¿verdad? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Uy, aquí entramos a lo sabroso, entramos al plato fuerte. El cuerpo vuelve a la tierra, donde Dios la tomó. El soplo de vida que nos hace ser almas vivientes vuelve a Dios quien la dio. Pero el alma queda intacta. El alma que pecare, ¿cómo el alma puede ensuciarse? Cuando está
coexistiendo con el cuerpo. El alma se ensucia cuando el cuerpo y el alma en unidad, en amalgama, cuando el cuerpo es inducido por los deseos pecaminosos, qué sé yo, el cuerpo es empujado por un deseo al adulterio, el alma se ensucia, se empaña. Cuando el hombre es inducido al robo, el alma se empaña, se ensucia. Cuando el cuerpo es inducido, claro, ¿inducido por qué? Por el alma, claro que sí. Es inducido a la mentira, se ensucia. Y a eso es lo que se le conoce bíblicamente como pecado. Cuando se ejecuta el deseo, cuando se ejecuta, ¿sí?, la acción de la ofensa, entonces Dios lo asume como pecado. ¿Qué determina qué es malo y qué es bueno? La ley de Dios. La ley dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la ley moral de Dios está puesta sobre la tierra para que ésta sirva de guía solamente, de guía para la raza humana. Cuando el hombre violenta esa guía, entonces peca. Porque la ley es para establecer hasta dónde yo debo de avanzar. Y hasta dónde yo debo, obviamente también, de caminar. Ahora bien, todas las almas, ya hemos establecido, del cuerpo creo que nadie tiene duda, ¿no? Aquí estamos los cuerpos. Nadie tiene duda de la existencia del cuerpo. Y creo yo que por este estudio inicial, porque estamos viendo el tema de el gran día del juicio de Dios sobre los hombres, creo que ha quedado bien establecido que a Dios le pertenece absolutamente todo. Todo. Y cuando hablo de todo, hablo del cuerpo, entre otras cosas, el alma, que aquí ya lo estamos viendo, y su espíritu, que lo deposita en nosotros para vivir, su aliento, su soplo. ¿Acaso tú piensas que el espermatozoide y el óvulo tienen el poder para dar vida? No. Científicamente se unen, ¿verdad? Como que copulan ahí. Pero ¿tú crees que esto puede dar vida? Cuando Dios permite que esto se una, Dios, y la vida sale. ¿Por qué crees que hay mucha gente que inclusive tienen óvulos, tienen esperma, hablando de hombre y mujer, tienen relaciones, se encuentran los dos y no pueden tener hijos? ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha soplado acción de vida. Amados hermanos, por estas cosas el hombre no podrá en un laboratorio, por así decirlo, clonar a otro hombre. Porque Dios ha establecido parámetros de naturaleza. ¿Tú no crees que no han existido científicos que han querido unir un perro con un gato a ver qué sale? No pueden. La naturaleza, Dios ha dejado la naturaleza con limitaciones que no les permite coger, por ejemplo, el óvulo de un gato y el esperma de un perro para ver si sale un cat dog. No sale. No hay. No se puede. ¿Tú no crees que no han hecho experimentos de un óvulo de una mona, de un gorila, ¿sí?, y el óvulo de una mujer, o el esperma de un gorila con el óvulo de una mujer, o a su vez el esperma de un hombre con el óvulo de una chimpancé? ¿Tú no crees que el hombre en su desfachatez no ha hecho esto? ¿Ha tratado de hacerlo? Claro que ha tratado. ¿Se puede? No, no se puede. Porque Dios ha restringido el parámetro. Le ha prefijado, como dice la Biblia en Eclesiastés, los límites de su habitación.
le ha prefijado hasta dónde puede vivir, cuánto debe de vivir y cómo tiene que vivir. Pero el hombre siempre ha buscado muchas perversiones. Dicho todo esto, y como vemos por regla bíblica de que Dios ha establecido que si el alma peca va a morir, Dios en su justicia quiere ejecutar un juicio para ello. Quiere establecer en un santo día, en un lugar reconocido luego como su santo monte, un lugar para poder establecer allí delante de toda la raza humana. Esto vendrá desde los tiempos de Adán hasta los tiempos cuando se termine el milenio, el reino milenial de Cristo me refiero. Estaremos delante de Dios, con excepción de los que estuvieron en el gran tribunal de Cristo, con excepción de ellos. Estarán presentes, claro que sí, pero no estarán sometidos al juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque ellos estarán en un libro especial llamado el libro de la vida. Los que están allí estarán presentes para que todos los otros muertos vean cómo estos también serán juzgados, pero también quedarán exentos del castigo solo porque en vida tomaron la decisión de tener al que les podía dar el traspaso de los libros al libro de la vida, Cristo. Pero ¿cómo quedarán el resto? Muy mal parqueados. ¿Qué ocurrirá luego de que ya se ha establecido de que Dios, estando presente a lo largo de todo el tiempo de la raza humana, para que el hombre no tenga excusa de poder llegar a decir, pero en mi tiempo no había el evangelio, o en mi tiempo a mí nadie me dijo que Dios existía? No, Dios ha estado a lo largo de todos los acontecimientos del mundo entero, en todos los tiempos. Hay muchos que han dicho que el Señor vendrá cuando este evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Y como hasta el momento todavía el evangelio no se ha predicado en tal o cual, entonces no va a venir. Mi amado hermano, eso es un texto sacado de contexto. Un solo santo ejemplo te voy a dar. Un solo santo ejemplo. En el año 1500, ¿verdad? Creo que estoy solamente redondeando. Ya mi mente no se acuerda de muchas fechas. Antes sí las tenía fresquitas. Cuando se descubrió América con Cristóbal Colón, aun cuando fueron otros los que incursionaron sobre todo en Centroamérica. Mi amado, ellos vinieron con una Biblia a pregonarle a los indios acerca de ese Dios que ellos obviamente sabían, pero que los indígenas no lo sabían. De alguna forma, la palabra llegó. Inentendible para ellos, pero llegó. 1492. Estábamos cerca por el año 1500. 1492. Mis santos hermanos, es menester entender, y aquí quiero ir a un ejemplo práctico. América Latina, luego de haber sido descubierta por gente católica, gente cristiana, a través de la obra de muchos misioneros, el evangelio se expandió por toda América. El hecho de que, por ejemplo, solo un ejemplo te doy, de que en el año 1930 un misionero haya venido aquí al país a predicar la palabra y haya sido escuchado, pero no creído, luego de unos 20 años después, hablando de 1950, yo sé que la generación de 1930 dirá, aquí vinieron a predicar el evangelio. Pero la generación de 1950 dirá, aquí el evangelio nunca ha llegado. Dios dirá en el juicio,
discúlpenme, pero el Evangelio, un ejemplo nada más, ¿no? Llegó en 1930. Llegó a esta ciudad y te dirá a este lugar. Y fue proclamada por fulano de tal y fue oída por fulano, sutano, mengano. Él dirá con nombre y apellido. Y dirá, la palabra llegó. Y estos que escucharon, la escucharon. Pero yo no soy responsable de que ellos, luego de haberla escuchado, no la hayan anunciado o no la hayan creído. Y para mí, este lugar, esta ciudad, ya fue evangelizada. Y punto. Uy, pero estamos en 1970 y no es mi problema. Yo ya la prediqué. Ustedes no la creyeron. No es mi responsabilidad. Es como que alguien anuncie y diga, viene un terremoto, viene un maremoto. Y va a entrar de pronto, qué sé yo, Dios no quiera, y va a entrar por las costas de Manta, por ejemplo. Y se lo dice claro, ¿a quiénes? Solamente, obviamente, a los que bordean ese perfil costanero. Y se va el que dio el aviso. Y si estos se callan y salen y no avisan al resto de la ciudad, cuando el resto vea que el agua se le va encima, ¿qué dirán los demás? A nosotros nadie nos dijo. El que dio la alerta dirá, yo les hice saber a los que estaban en las canoas, en las playas. Yo anuncié. Ya no es mi culpa. La culpa son de ellos por no haber sido más juiciosos para con los que vivían adentro. ¿Me explico? Así es el Evangelio. El Evangelio ya fue predicado en Inglaterra, en los tiempos de la Reforma. Ya fue predicado en Alemania, en los tiempos de Martín Lutero. Que hoy por hoy Alemania no quiere saber nada de Cristo, eso es otra cosa. Pero ya fue predicado. Ya fue predicado en Roma, ya fue predicado en España, ya fue predicado en Bélgica, ya fue predicado en Guatemala, si ya me vengo a estos lugares. Ya ha sido predicado. Aún en los lugares más remotos, en los lugares más de pronto rebuscados de la tierra, el Evangelio hace rato que ya se expandió. En generaciones antiguas, en generaciones actuales y se seguirá predicando en generaciones venideras. Pero el Evangelio, en estos más de 2000 años, ya ha sido predicado en todo el mundo. Que querramos reevangelizar es otra cosa. Ya el África, misioneros, han ido bastantísimo. En la India también, en la China también. Sí, hasta los han matado también. Pero el Evangelio ya ha sido predicado. La labor que usted y yo podamos hacer es una reevangelización. Porque el Evangelio hace rato que ya llegó. ¿Acaso no te has topado con gente que te ha dicho, sí, a mí me predicaron, pero no, yo soy católico, apostólico, romano, y ahí mueren? ¿Qué culpa tiene ya Dios de decir, no, es que no se evangelizó aquí? No, ya se evangelizó. Para que el hombre en el gran día del juicio no tenga la más mínima excusa de decirle, Señor, ¿cómo así pues me llamas a juicio si yo no sabía? No sabías. Gracias a Dios, en ese entonces, en ese juicio del porvenir, el tiempo del hombre no valdrá. Se pondrá en función el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Allí la humanidad a lo largo desde el libro, desde el Génesis, digo yo, desde los que nacieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos comparecerán ante el gran juicio del trono blanco. Todos. Romanos capítulo 2, verso 1, es lo que viene, pero no hoy, mañana. Mañana. Yo le dije que Romanos 2, verso 1 en adelante, es la llave que hablará en detalle, que abrirá y hablará en detalle todo lo que se acontecerá o lo que sucederá en ese juicio. Allí estarán las excusas, allí estará
las premisas, estarán los acontecimientos, pero también estará allí el justificativo divino para poder confrontar a cada ser viviente, porque Dios elevará a juicio aún las cosas secretas de los hombres. Uy, dirán algunos, no hermano, no me diga eso. Sí, aún lo hecho en oculto, apagada la luz, allí, en ese juicio, todo lo que se hizo en secreto, en oculto, sacará a la luz. Ahí no habrán abogados del diablo como los hay ahora. Ahí no dirán, mi defendido ha sido inculpado, él no sabía, ha sido engañado. Dios se les va a reír en la cara, porque hasta los abogados defensores serán juzgados. Los jueces serán juzgados. Amados, ¿quieres saber acerca de este juicio en detalle? Mañana estaremos nuevamente aquí para continuar con este gran tema denominado los tiempos del fin. Mis santos hermanos, hasta aquí la enseñanza de la palabra de Dios. El tiempo ha transcurrido y vamos a dejar estos minutos para dedicarnos a la oración. Mi esposa creo que viene, no viene hoy día, mañana viene ella. ¿Sí? No, mañana es miércoles, mañana hay culto, ¿cierto? De aquí obviamente continuamos con esta enseñanza. Mañana no, miércoles no se puede porque tenemos culto por la noche. Y ya se ha establecido de que cuando tengamos culto por la noche, ¿sí? Para poder dar de pronto, ¿sí? Lugar al congregarse. No se malacostumbre, ¿ah? Le he dado yo esta premisa. La iglesia no tiene que malacostumbrarse a tener cultos por el internet. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico es verdad, enseñar la palabra. Pero lo bíblico es ir a la casa. Imagínate que tu marido te diga, mira, voy a casarme contigo, pero de aquí en adelante nuestra relación va a ser online. ¿Ah? ¿Cómo? Digo yo, ¿cómo se le mete Pablo al muchacho vía online? No se puede, hermano. ¿Cómo se puede tener hijos por online? No se puede. ¿Cómo se puede cocinar online? No se puede. ¿Cómo me alimento estomacalmente hablando? No físicamente. ¿Cómo? No puedo. Tengo que estar presente. ¿Cómo Dios podrá ministrarme? Tengo que estar presente. Amén. Bien, vamos por favor a la escritura, a las peticiones. Ya dejamos a un ladito la escritura, pero sí agradecemos a Dios por este precioso, diríamos, primer punto de enseñanza en cuanto al juicio de Dios sobre los hombres, ¿sí? En este gran tema, los tiempos del fin o los tiempos finales. Mi hermana Betty Torres pide oración por Poli y Surieta. Dice aquí, quien se encuentra ingresada en el hospital, ya que no le llega la sangre al cerebro. Así está internada. Así esperemos en Dios que esta crisis pueda ser superada. Marlene Casanova pide por su familia, por Valeria y Elsa Rodríguez, quienes están, dice, embarazadas. Hermana Marlene, mañana hay culto. Visítenos. Pide también por su vida, por su salud. Pide por el terreno de la iglesia. Hermana Rosa Cruz pide, dice aquí, para que oremos por justamente ese terremoto que ocurrió en México. Sí, que el Señor tenga misericordia y que pueda extender de su protección también a la iglesia, sí, por esta tragedia. Y también pide ella por la pandemia, para que el Señor obviamente la vaya poco a poco, sí, haciendo menguar. Pide también oración para los pastores, sí, bueno, sus servidores, gracias. Y pide también por los líderes de toda la obra del Señor, no solamente la nuestra, sino a través de toda la iglesia cristiana en este país. Mi hermana María Guillén pide por sus sobrinos, los hijos de su hermana Edgar Guillén, quienes se encuentran, dice aquí, con ardor y dolor de garganta. Sí, en especial por por su sobrino Caleb y Marquito, dice aquí, ¿no? Quienes tienen tos y fiebre también.
Pide también que continuemos orando por el hermano Antonio Espinosa. Dice quien sigue con dolor de cabeza, fiebre y además se ha hinchado el estómago, ¿sí? Y siente dolor. Que el Señor pues haga la obra en la vida de Antonio Espinosa. Mi hermano Wilfrido Chonana pide por su familia para que cada día se acerquen al Señor. Pide también por la congregación, por los jóvenes. Dice que estos, dice aquí, puedan avivar el don de Dios en sus vidas y puedan ser usados para la gloria suya. También pide por la iglesia de Mucho Lote. Mi hermano Ampis Salazar pide por la señora Nancy de Quintana y por José Quintana, quienes están, dice, ingresados en la clínica con el virus del COVID. Que el Señor pues les dé de su fortaleza y sobre todo de su salud para que puedan superar esta crisis. Judith Quimis, ella es la mamá de nuestra hermana, de los jóvenes, sí, de los hermanos Chonana. Mi hermana Judith pide por, dice aquí, por todas sus hermanas, ¿sí? La familia Quimis conforme, para que también, dice aquí, puedan ser cambiados, ¿sí? En su forma de pensar, ¿no? Y puedan también ellos, en este caso, superar, ¿sí? La pérdida que la tuvieron a través de la muerte de su mamá. ¿Sí? Ellas, pues, mi amado, pues pide para que el Señor pueda establecer paz en el hogar, ¿sí? Y en vez de buscar culpables, mejor busquen de Cristo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Mis queridas familiares de mi hermana Judith, porque la vida del hombre no la tiene el hombre. La vida del hombre la tiene Dios. Amén. Para muestra un botón. Ayer falleció Carlos Luis Morales. Ya luego de la autopsia, ¿qué determinó? ¿Sí? Muerte por causa natural. Amén. La gente protestaba que si le hubieran puesto esto, que si le hubieran dado un choque eléctrico, que si le hubiera lo uno, lo otro. El informe médico dice que él ya llegó a la clínica sin signos vitales, es decir, llegó muerto. Un hombre que estimo yo de buena estatura, buena alimentación, diríamos corporalmente o físicamente estable. Claro, tenía males como todo ser humano los tiene, pero ¿quién garantiza la vida? Agradezcan a Dios que les ha permitido tener a su mamá durante tantos años y honren su memoria no poniéndose a discutir, sino ayudándose, porque eso es lo que quiere su mamá allá en el cielo, ver a sus hijas ayudándose, no comiéndose, sino ayudándose una a la otra. Amén. Así honrarán la memoria de su madre, se los aseguro. Reciban el consejo, ¿sí? En el nombre del Señor. Lo hago porque he ido a sus casas y las estimo muchísimo en Dios. Mi hermano Andrés Cheme también pide que oremos por toda su familia, por su esposa, sus hijos, sus padres, sus suegros, primas, tíos, de varón hasta el perrito, creo que me lo pone ya mismo. Dice por la abuelita de su esposa, por Denise, quien se encuentra, dice aquí, delicada de salud. Pide también para que el Señor le dé sabiduría, ¿sí? Y entendimiento para que la palabra de Dios pueda seguir creciendo en su vida. Pide por su tía Sara, quien está recuperándose, dice también. Sí, el esposo, perdón, sí, perdón, por el esposo de su tía Sara. Sí. ¿Quién más? Allá, mi hermano Javier Candelario, ¿sí? Pide también oración por su cuñado Ariel Navarrete y de su hija Ariana Navarrete, quienes tienen flema en los pulmones y se están haciendo nebulizaciones. Pide también por el desempleo que existe actualmente en el país. Pide también que se ruegue por la Ciudad de México, ¿sí? Por ese terremoto. Mire que México hace casi 2 años atrás, 1 año y medio más o menos, México sí, tuvo un terremoto que fue inclusive más leve que el de ahora. Fue de 7.1, pero como fue más cercano a la superficie, hubo bastantes muertos, más de 1000 muertos y con destrucciones en las estructuras, pero terribles. Este terremoto que ha habido es de 7.5, más fuerte, pero fue más profundo y eso hasta cierto punto como que no causó los daños, ¿no? que antes habían suscitado, y hay que orar es por misericordia. Mira que Ecuador está también establecido en un lugar denominado el Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿sí? Y estas ciudades, al igual que la nuestra, mis santos hermanos, estamos viviendo en una, ¿cómo te diría yo? En un territorio, bueno, si quisiera verlo con algo de alimento, como de gelatina, ¿sí? Que cualquier rato, si así a Dios le place, hermano, no quedamos, pero ni el apellido, ¿sí? ¿Qué hacer? Correr, espantarnos, gritar por las calles. No, orar, buscar de Dios y pedir misericordia. Amén. Eso es lo que hace un cristiano. No buscarle la quinta pata al gato de quien tuvo la culpa, sino más bien de decir: Señor, mi vida te pertenece. Sea que viva o sea que muera, tuyo soy. Amén. Y pedir misericordia para poder de Dios recibir tiempos de refrigerio. Mi hermana Betty Torres también, sigue pidiendo la petición de mi hermano Javier. Dice: ora por el México, por la humanidad para que se arrepienta. Pide por la familia pastoral, se le agradece. Pide también por su negocio y el negocio de su esposa. Así es, yo sé que mi hermano está abriendo un negocio de poder entregar, en este caso, pues, productos a clientes. Y mi hermana tiene un local también, pues, un pequeño local de comidas rápidas. Espero en Dios que el Señor prospere y de su misericordia y de su provisión. ¿Sí? Y qué bueno que están trabajando. Amén. No hay trabajo, mi amado hermano, que aquel que no se esté haciendo. Y si es un trabajo digno y honrado, bienvenido sea. El otro día había un hermano en la fe que estaba vendiendo agua debajo de un semáforo, y me alegré. ¿Por qué? Porque veo que cuando uno quiere trabajar, en tiempos aún cuando no lo hay, el que quiere trabajar lo hace sin temor, sin vergüenza. ¿Sí? Lo terrible sería estar tirando 2 naranjas en una esquina tratando de que le regalen plata. Eso sí es una afrenta. Hágame el favor. Sí, así sea que se ponga a vender un caramelo, ya a través de esa acción se está ganando la vida con honradez. Sí, así que bendigo la vida de mis hermanos que no se dejan matar de hambre, porque saben que en Dios, sea que tengan algo grande o chico, si trabajan honestamente, Dios bendecirá la obra de sus manos y que Dios los prospere. Mi hermana Betty Torres pide oración por José Gaviño. Dice aquí, quien está internado. Si nuevamente, si esta oración la hemos estado solicitando. ¿Sí? No, José Gaviño estuvo ayer también. Sí, claro que sí. Está, dice, internado en el área de UCI, si me recuerdo de esta petición. Y que el Señor le dé una nueva oportunidad de vivir. Sí, este varón creo que es el que tenía problemas en la columna. Sí, que estaba sumamente grave. Mi hermana Gladys Villón también da gracias a Dios por la mejoría de la salud de su mamá. Amén. Sí, esta petición creo que fue del día de ayer hecha, ¿verdad? Que hoy se le da alcance porque ayer no se pudo, sí, ya por el tiempo, sí, llegarla a retransmitir. Adrián Arana pide oración por su familia, por salvación, sí, y por nosotros. Sí. Recordemos que cuando ya alguien pidió por alguna situación general, sea nosotros, ya no la volveremos a nombrar porque ya se la nombró con otra petición. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. A usted le place, le ha placido y le placerá siempre que su pueblo le busque. Que su pueblo esté, oh Dios, de una u otra forma conectado en oración. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, Señor mi Dios, te lo imploramos, a seguir perseverando, a seguir luchando, Señor, a seguir, oh Dios, rogando e intercediendo por otros, como lo hace hoy por hoy tu pueblo. Mira cada petición, Señor amado, mira cada angustia, mira, oh Dios, cada vacío que hay en el alma por pérdida de seres queridos. No es tiempo, Señor amado, de flaquear. No es tiempo Padre, de pronto de menguar, sino de crecer, de restaurarnos a través de la búsqueda que tengamos que hacer, Señor amado. Espíritu Santo, levanta a tu pueblo. Levántalo. Ganamos más buscándote que poniéndonos, oh Dios amado, unos en contra de otros. Ganamos más orando. Ganamos más, oh Dios, conociéndote. Ganamos más, Señor amado, brillando con la luz de Cristo, que viviendo vidas en tinieblas.
Señor, salva a los perdidos. Sana a los enfermos, Señor, que hoy han sido nombrados. Trae paz a los hogares que están viviendo en problemas, Señor amado. Multiplica, prospera la vida de aquellos que han, Padre, en ti levantado un negocio. Pero sobre todo, guarda las almas. Hazlas conocer tu salvación. Líbranos, líbranos, Señor, del juicio venidero. Porque habrá el juicio, pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Señor, que cada petición aquí mencionada en esta noche sea, oh Dios, de tu parte, en tu amor y en tu misericordia contestada, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, porque a partir de hoy mi milagro empieza. Y tu gloria, Padre, es eterna. Gracias, Señor. Reciba hoy todo honor y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Agradecemos pues a nuestro Dios por ello, ¿sí? Bien, mis santos hermanos, el tiempo ha transcurrido y creo yo que el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial, no solamente a través pues de la oración, sino también del mensaje de su palabra. Santos, mañana, ¿sí? Recuerde que tendremos culto. Está invitada toda la iglesia, tanto de la Flor de Bastión como de Mucholote, en cada iglesia respectivamente, a partir de las 9:30 de la mañana en la Flor y a partir de las 18:30 en Mucholote. Vaya, congréguese. Usted no sabe cuándo Dios pueda ministrar, cuándo Dios pueda hablar a su necesidad o cuándo Dios le pueda dar ese milagro que usted tanto anda buscando. Sí, búsquelo. Recuerda, Él no tiene necesidad de nosotros. Nosotros sí la tenemos de Él. Amén. Busquémoslo y lo hallaremos. Sí, llamad y Él nos va a abrir. Llamado hermano, toquen a su puerta y Él les hará pasar. Se lo aseguro. Él tiene en su mano su milagro. Mis santos, mañana pues nos vemos en la iglesia. Recuerde, 9:30 de la mañana en la Flor de Bastión y las 18:30 en Mucholote. Sí, vayamos con un mismo corazón, con un sentir, sí, para alabar y bendecir el nombre de Dios. Problemas van a haber. Resistencia desde el hogar la va a tener. Y mire que le estoy diciendo. Cualquier cosa hará Satanás para que usted no vaya. Sí, se levantará, se dañará el carro, no tendrá plata para el colectivo, su esposo le hará problemas, sus hijos en ese ratito le pedirán que le ayude con los deberes, el niño comenzará a llorar, la fiebre aparecerá, cualquier cosa va a pasar para impedirle su búsqueda. Pero el que persevera hasta el fin, ese se llevará la bendición. Ese verá la gloria de Dios. Búsquelo de todo corazón. Mis santos hermanos, nos despedimos desde aquí y mañana sí tenemos asistencia a la oración en Mucholote. No se va a olvidar, 9:30 de la mañana también estaremos allí, un grupo de hermanos orando. Vaya y comparta esos tiempos de clamor. De mi parte, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si el Señor no ha venido, mañana estaremos viéndonos en la iglesia, ¿sí? Pero mañana no habrá culto en vivo. El jueves retomaremos esta enseñanza a través del Facebook. Amén. De mi parte, de parte de mi esposa, que ha estado aquí ayudándome también, ¿sí? Con esos datos importantes, ¿sí? Les deseamos una bonita, ¿sí? Ya amanecida. Descanse, sueñe con Dios. Y si Dios lo permite, mañana tenemos un día más para poder glorificar el nombre de Dios. De mi parte, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.